de ustedes han perdido la contraseña de un correo, de una cuenta, de una aplicación? A ver, sí. Es que muchos de ustedes tienen una contraseña súper difícil que se les olvida. O peor, cuando tu mamá abre el Face y no sabe la contraseña y te dice que tú se la pongas, porque de alguna forma ella cree que tú sabes su contraseña, y si no te la sabes te regaña, porque dice: ¿cómo eres burro? Tú deberías de saber cómo ponerle. Esa de las contraseñas es un caso, ¿verdad? Pero mientras estamos sentados ahorita, no nos damos cuenta, pero de una forma invisible hay información que está viajando arriba de nuestras cabezas. Mensajes, texto, imágenes, videos, dado a las redes de comunicación. Ahora, esto está encriptado. Digo conmigo, encriptado. Es una comunicación que está cifrada. Y de alguna forma, esta información, aunque está encima de nosotros, si pudiéramos interceptarla, tampoco podríamos entenderla ni leerla, porque se necesita un código, se necesita una clave. Se llama en lenguaje de informática un cifrado, un cipher. Bueno, aquí viene la onda. Dios ha estado mandando información encriptada desde antes de la fundación del mundo, y aún nuestro adversario, el enemigo, la ha interceptado. Él la ve pasar, la ve, pero no la entiende. Y hoy Dios te va a dar a ti esa clave. Dios te va a dar a ti ese código. Dios te va a dar el cifrado de esta información encriptada que Dios ha tenido, de algo que sucedió antes de la creación, en la creación, mientras pasaron el Mar Rojo, mientras hace 2000 años en un monte llamado Gólgota, en algo que se le llamó el Calvario, sucedió. Pero hoy se te va a dar ese cipher a ti. Para eso vamos a ir al libro de Lucas capítulo 12, verso 49 al 50. Pero antes de leer este verso, te voy a dar el contexto de cómo Jesús llega a decir lo que vamos a leer. Jesús está hablando de una parábola acerca de un señor que deja a ciertos trabajadores haciendo ciertas actividades, y cuando regresa les pide cuentas. Jesús concluye diciendo: sería muy bueno que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo lo que nos mandó a hacer. Y termina el verso 48 con un verso que muchos conocemos, que dice: al que más se le da, más se le va a demandar. Y con ese contexto dice Jesús lo siguiente: fuego vine a echar en la tierra. JR Conference, fuego fama. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? Y ahora aquí viene: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Hoy quiero compartirte del código de la cruz. El código de la cruz. Espíritu Santo, gracias por esta atmósfera eléctrica que tenemos de tu unción y de tu fe. Yo te pido en el nombre de Jesús que hoy podamos recibir esta clave, este código en nuestro ser interior, para poder vivir esa vida que tu palabra dice que nosotros tenemos derecho. Dame, Señor, tu gracia para hoy comunicar este mensaje de la forma más sencilla, de la forma más clara, para que podamos practicarlo y podamos ser partícipes de esta vida nueva. Señor, bendigo la vida de cada uno de los que estamos acá, y que hoy, Señor, celebrando Pascua, tengamos, Señor, este poder que hay en la cruz del Calvario, en la sepultura y en la resurrección. Te doy muchísimas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la tercera reunión dice fuerte: dale un aplauso de gloria al Espíritu Santo. Y te adelanto, hoy vas a predicar conmigo, y hoy nos vamos a soltar el chongo ahorita en esta reunión, ¿ok? En esta semana se está celebrando Pascua. Ya muchos de ustedes están en vacaciones, la familia se reúne, muchos se van a la playa, otros se quedan viendo la Rosa de Guadalupe, yo no sé. Y por lo general las iglesias se llenan, solamente 2 temporadas al año se llenan, en Pascua y en Navidad. Porque como que la gente dice, bueno, pues se celebra esta onda de Jesús, vamos a visitar la iglesia a ver qué onda. Pero hay algo que está un poco perturbador en todo esto, que conocemos la información, pero no entendemos lo que está pasando. Esa semana vas a escuchar de la cruz, vas a escuchar acerca de la sangre de Jesús que perdona nuestros pecados, vas a escuchar acerca del sacrificio,
Vas a escuchar muchísimas cosas y muchos van a sentir con la cabeza porque pues, obvio es algo que se escucha año con año, pero no porque sepas la información conoces realmente lo que hay detrás de ella. No sabemos de memoria la historia, pero saberse de memoria las cosas no significa que has descifrado el código. Porque la cruz tenemos que entender que no fue un evento histórico solamente. La cruz es el mensaje más profundo, más estratégico y más poderoso que se haya transmitido en la historia, y no voy a exagerar, del universo, ni siquiera del planeta, del universo. Y Dios lo encriptó tan bien que el mismo diablo, el mismo Satanás lo vio y no lo entendió. Para poder entender lo que es la criptología o encriptar un mensaje, quiero que pongas atención a este video que dura 1 minuto 11 segundos para que entendamos lo que es criptología y tener el contexto de lo que vamos a hablar en esta tarde. 1 minutito. La criptología es el estudio y la práctica de codificación y decodificación de información para garantizar que llegue solo a su destinatario previsto. La información de codificación se llama cifrado y consiste en convertir información ordinaria, como texto hecho de palabras y oraciones, en información ilegible como una cadena de letras o símbolos aparentemente aleatorios. Esta conversión se realiza utilizando un código llamado cifrado solo para aquellos que poseían esta clave secreta. El cifrado puede desbloquear o descifrar la información codificada devolviéndola a su forma legible. Este proceso de cifrado y descifrado puede permitir que un mensaje se oculte dentro de algo que puede parecer otra cosa. La práctica de proteger y ocultar información importante a través del cifrado es antigua. Es la primera vez que se conoce y como posible. Su uso se remonta a casi 4000 años en el antiguo Egipto. A lo largo de la historia, la criptografía se ha utilizado donde se requerían comunicaciones secretas y la guerra y el espionaje, la diplomacia y el comercio. Incluso se sabía que los antiguos escribas hebreos usaban lo que se llama un cifrado de Bosch. Hoy en día la criptología y todas sus formas se usan prácticamente en todas partes. La información se transmite o almacena, lo que hace posible muchos de los avances de nuestra era digital a lo largo de la historia, ya que ahora la información es poder. El arte antiguo en la ciencia moderna de la criptología es una forma en que preservamos, protegemos y aprovechamos ese poder. Conmigo, encriptado. Quiero que sepas que a lo largo de la escritura, Dios ha mandado muchos mensajes, pero todos están encriptados. Y para poder entenderlos y para poder vivirlos, necesitas la clave, necesitas el código, necesitas el cipher, necesitas el cifrado. Y hoy vamos a revelar ese código. ¿Estás listo para recibirlo? Ahora mira lo irónico de esto. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 13, verso 8. Y mira lo que dice la escritura. El cordero que fue sacrificado, ayúdame, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. Amigos, el código siempre estuvo ahí. Ahora te voy a dar el ejemplo de cómo esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Cuando estaba la guerra mundial, estaban los nazis y el grupo de los aliados. Los aliados crearon una máquina que se llamó Enigma. De hecho, hay una película de esta máquina. Y esa máquina agarraba todos los mensajes de los aliados, lo encriptaba y lo enviaba. Los nazis interceptaban estos mensajes, los escuchaban, los grababan, pero no podían entenderlos. ¿Por qué? Porque no tenían la clave. Mientras los aliados estaban moviendo ejércitos, mientras los aliados estaban planificando invasiones y moviéndose en estrategias, los nazis estaban perdiendo el tiempo en cómo entender esta información que estaban agarrando. Bueno, así fue la cruz. El cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. No dice que fue sacrificado cuando Adán pecó. No dice que Dios desarrolló un plan B porque falló en Edén el hombre. Dice que eso sucedió, ayúdame, desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hubiera pecado,
el cordero ya estaba sacrificado. Antes de que hubiera una serpiente en el jardín, el cordero ya había sido sacrificado. Antes de que hubiera un calvario en el monte Gólgota, el cordero ya había sido sacrificado. Ya existía. ¿Qué significa esto? Que si estás pasando por un problema muy difícil y sientes que te estás ahogando, antes que existiera tu problema, ya estaba la solución. Y la información te la han mandado, pero no la hemos entendido, porque no hemos tenido la clave, no hemos tenido el código. Y al ver esto, la persona de Jesús ha estado encriptada en toda la Biblia, desde el inicio. Dios siempre utiliza sombras, utiliza arquetipos y utiliza patrones para revelarnos quién es Él. Cuando vemos en Génesis que Adán y Eva pecan, dice que se esconden. Y en el jardín dice la escritura que Dios caminó en el jardín, y ahí nos está dando en forma encriptada que el verbo se iba a hacer carne y que iba a caminar en medio de nosotros. Cuando Adán peca, Dios de alguna forma tiene que tomar el remedio para el error del hombre. Ellos se ponen hojas, pero en Génesis 3 por el verso 21 Dios dice que los cubre de pieles. Eso da a entender que agarró un animal inocente, y dice que agarró un cordero, y da a entender que lo mata para poder cubrir al hombre sus cuerpos y su desnudez. Y ahí viene encriptado que un cordero se tenía que ofrecer para poder cubrir el pecado del ser humano. Y así vamos viendo en toda la historia sombras, arquetipos y patrones. Vemos que el primer asesinato en Génesis capítulo 4 entre Caín y Abel, Caín mata a Abel, y la sangre de Abel, dice Dios que estaba clamando por justicia, encriptándonos la información que la sangre de Jesús derramada iba a clamar por nuestra justicia. Más adelante Abraham lleva a Isaac a sacrificarlo porque Dios le da este hijo de promesa, pero luego le dice: entrégame a tu único hijo, al que amas. Y cuando Abraham levanta el cuchillo y está a punto de matar a su propio hijo, un ángel le dice: detente, Abraham, porque eso no lo vas a hacer tú, eso me toca hacerlo a mí. Solamente yo voy a ser el único padre que va a entregar a su propio hijo. Y no entendía Abraham por qué me dio una promesa y ahora me pide que yo la mate. No permitió que un ser humano se llevara la gloria de lo que él iba a hacer. De la misma forma vemos José, un hombre, un joven que tiene gracia con su papá, le da una túnica de múltiples colores, tiene 2 hermanos que representan a Israel, y esos Israel lo rechazan, lo venden como esclavo, lo mandan a servidumbre, lo meten a una prisión, encriptándonos el mensaje mesiánico de que Jesús iba a llegar a su propia tierra, y su propia tierra la iba a rechazar, iba a ser y bajar a las partes más profundas de la tierra. Pero después de una revelación iba a quedar como el gobernador máximo de un país, dándonos ese sentido en la sombra de José, escondido, que Jesús estaba ahí. Y así me la puedo pasar toda la tarde diciéndote: cada personaje de la escritura está encriptado Jesús. ¿Y de eso de qué me sirve, pastor? ¿Para sonar que sé mucho? No, es que cuando tienes la clave, empiezas a ver a Jesús en tu lunes, empiezas a ver a Dios en el problema que tienes el martes por la tarde, empiezas a ver al Espíritu Santo en el problema que tienes para dormir el miércoles por la noche. Cuando tienes la clave, cuando tienes el código, ahora el encriptado se quita, y todo lo que estaba por símbolos en tu vida y que no entendías, ahora entiendes por qué. Ahora sabes por qué está pasando lo que está pasando, y empiezas a ver que ese momento incómodo tiene una razón de ser para después. Cuando vemos el tabernáculo de Moisés en Éxodo, vemos que entrabas a un lugar que se llamaban los atrios, y en los atrios había un lavatorio. Di conmigo: lavatorio. ¿Y sabes qué tenías que hacer en ese lavatorio de bronce? Tenías que sumergirte en agua. Yo no sé cuántos se bautizaron ayer. Y después de eso pasabas, y a la izquierda había un candelabro para poder guiarte en ese lugar santo, y a la derecha estaban los panes de la preposición, que es cuando Jesús años después dice que tienes que comer su carne y beber su sangre para poder seguirlo. Y después cruzabas un velo y pasabas al lugar santísimo. Si tú agarras con un dron y pones la imagen para arriba del tabernáculo, vas a ver clarito una cruz en el mismo tabernáculo, dándonos a entender que Jesús es el tabernáculo. Y como
¿Cómo sé que eso es real? Que cuando el soldado romano traspasa el costado de Jesús, en ese momento dice la escritura que el velo del templo se rasgó, entendiendo que Jesús era el velo y que no podíamos ver su gloria por el cuerpo que tenía. Pero una vez que Él murió, fue sepultado, resucitó y hoy Él es la gloria del Padre y podemos permitir que Él participe en nuestras vidas, experimentarlo uno a uno. Ahora, todo esto es sensacional. Y el enemigo, Satanás, veía todo eso desde Génesis, todos esos personajes, y decía, bueno, estoy haciendo mi chamba, los dejo estériles, no se reproducen por aquí que por allá, pero no entendía el código, no tenían la clave de lo que Jesús realmente representa. Lo triste es que muchos estamos en la iglesia, tenemos años viniendo y todavía no tenemos el código. Pero ¿cómo te explico que hoy te lo llevas? Hoy sales de aquí, de esta reunión, con el código de lo que representa la vida en Cristo y lo que la palabra enseña para que todo cobre sentido. Hoy de aquí vas a salir así, ve. Lo que te quiero decir es que Dios no estaba improvisando en la cruz. Dios estaba ejecutando el plan que ocultó desde la eternidad. Por eso, cuando haya situaciones en tu vida y estés malinterpretando temporadas y te preguntes ¿por qué está pasando esto? Lo que necesitas es la clave. Dile que está a tu lado, necesitas la clave. El sufrimiento que no comprendes hoy ya está encriptado en el propósito del mañana. Aquella cosa que hoy te está molestando y sientes que te está ahogando, déjame decirte que está encriptado en un propósito que mañana vas a decir: qué bueno que me pasó eso, qué bueno que me gostearon, qué bueno que me partieron el corazón, qué bueno que me dejaron de hablar, qué bueno que me hicieron esto, porque si no me hubieran hecho esto, no me hubiera enfocado. Hay veces que el corazón se tiene que romper para que Dios te dé uno nuevo. Pero eso no se entiende hasta que tengas la clave. Deja de pedirle a Dios que te explique las cosas y mejor dile: dame la clave. Dile que está a tu lado: dame la clave. Dame la clave, 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 dame la clave. Ahora se las voy a adelantar. ¿Se las puedo adelantar? La clave de la cruz, el código de la cruz, es algo muy sencillo. ¿No les ha pasado que, oye, tienes clave de Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña? Contraseña. Sí, ¿cuál es la contraseña? Contraseña. ¿Pero cuál es la contraseña? Contraseña. Y tú dices, pero ¿cuál es la contraseña? La contraseña es contraseña. Y nunca te imaginaste que fuera tan sencillo. El código de la cruz es el sacrificio. ¿Se dan cuenta? Muy sencillo. Está encriptado. Ahorita se va a desencriptar. Ahorita vas a tener el cifrado para esto. Es más, así le pasó al diablo. Cuando le dijeron, el cordero va a entregarse, y el diablo decía, se va a acordar, que se entregue, está chido, yo lo voy a matar. El diablo nunca habría crucificado a Jesús si hubiera podido leer el código. No lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. ¿Por qué lo hizo? Porque no tenía la clave que hoy tú vas a recibir. Ahora, Pablo nos enseña algo en Romanos. Y nos va a explicar algo que te va a dar mucha alegría, porque ayer hiciste algo en el mundo natural que hoy vas a ver que se va a empezar a reflejar en tu vida espiritual a partir de este momento. En el libro de Romanos, capítulo 6, del 3 al 4, dice: ¿acaso no saben que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Por si ayer no agarraste el mensaje, te lo explico. El bautismo es por arrepentimiento de pecados y representa muerte, sepultura y resurrección. Y Pablo dice, pues mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloriosa acción del Padre, nosotros también llevemos una vida nueva. Di conmigo: tengo una vida nueva por el bautizo. Y este es el patrón que se repite. Esto que ayer tú físicamente hiciste, el bautismo,
no solamente se queda en un acto físico de las aguas. Quiero mostrarte este encriptado que Dios tiene desde la creación. Es un patrón. Cuando vemos en Génesis capítulo 1, vemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las. Y una vez que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y luego Dios empezó a decir, descúbrase lo seco y sácase las aguas, sepárense. A la tierra lo llamó, a lo seco lo llamó tierra, y a las aguas las llamó mares. Una vez que se separó eso, vino vida. Lo mismo sucede en el nacimiento con las mujeres. Cuando la mujer tiene su pancita y ya está en el momento de que está cumpliendo sus semanas, algo sucede y le dice a la mujer que está lista para que la vida salga, y es que se rompe la fuente. Se rompe la fuente que tiene agua, y en ese momento el producto, el bebé, va a cruzar por ese camino para poder salir y tener vida. Tiene que cruzar por el agua. Del otro lado del agua hay vida. Te lo voy a decir una vez más. Agarra el código. Del otro lado del agua hay vida. Cuando los israelitas estaban en el Mar Rojo, el pueblo hebreo de este lado eran esclavos. Cuando se abrió el mar y pasaron por el agua, al otro lado del mar ya no eran esclavos, eran libres. Del otro lado del agua hay libertad. Entonces, del otro lado del agua hay creación, del otro lado del agua hay vida, del otro lado del agua hay libertad. Cuando Josué llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, no se abrió el mar como con Moisés. Dios le dijo a Josué, entren y mójense los pies. Y dice que fueron caminando y el agua les fue llegando acá, e inmediatamente el río se abre y pasaron a la tierra prometida. Después del agua hay destino. Después del agua hay promesas. Y luego había un general llamado Naamán, que era muy poderoso, pero tenía lepra. Si estuviera en Tabasco, tenía una sarna coleta. Y este hombre llega con el profeta y le exige que lo sanara, porque estaba subyugado Israel por los pueblos sirios. Y el profeta le dice, estarás tan bueno. Bueno, no le dijo así, pero yo le hubiera dicho así, ¿verdad? Y le dice, mira, si tú quieres ser sano, vente al Jordán y sumérgete 7 veces. A lo cual el Naamán dice, bueno, ¿qué le pasa a este? O sea, yo tengo en Siria ríos cristalinos. Contexto, Jordán parecía el Grijalba, parecía agua de Chocabén. O sea, café horrible. ¿Qué voy a hacer yo en el Jordán sumergiéndote 7 veces? Y el profeta le dice, si quieres, papi. Si quieres ser sano, Chocabén. Llega Naamán, pues diciendo, ¿qué hago yo aquí, verdad? Y empieza 1, 2, 3, 4. Y cuando sale a la 7ª, dice la Biblia que su piel era como la piel de un bebé. Después del agua hay sanidad. Entonces, si tú crees que solamente te bautizaste para un post de Instagram, creo que no has entendido el mensaje, porque está encriptado. Después del agua hay creación. Después del agua hay vida. Después del agua hay libertad. Después del agua hay destino. Después del agua hay promesa. Después del agua hay sanidad. Ahora, esto es un patrón que se repite y se repite. ¿Pueden ver el patrón? El patrón es esto: bajas al agua, pasas por el agua y subes del agua. Del otro lado hay una vida nueva. Ahora regresemos al primer versículo en Lucas capítulo 12, lo que Jesús dice. Dice, hay un bautismo que tengo que tomar y me tiene afligido hasta que se cumpla. ¿Cuándo Jesús dijo esto en su ministerio? Lo dijo casi al final. Quiere decir que no estaba hablando de ese bautismo que todos leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 o en Juan capítulo 3, donde Jesús baja al agua por Juan el Bautista. Entonces, si no es ese bautismo del agua como el que tú experimentaste ayer, ¿de qué bautismo Jesús está hablando? Está hablando de la cruz. Lo que tú experimentaste ayer en el agua es un patrón que se va a repetir en toda tu vida cristiana. Bajas, pasas, subes. Ayúdame. Bajas, pasas, subes. En un sinónimo: muerte, sepultura, resurrección. Este patrón
Es toda la vida cristiana. Solo que hay una diferencia. El código está en la cruz. Puedes repetir eso muchas veces si no lo haces bien. Pero si lo haces con el código, te pregunto, ¿cuántas veces murió Jesús? ¿Cuántas veces murió Jesús? ¿Cuántas veces pecamos nosotros? Pero cuando se hace algo bien, solo se hace una vez. Una sola vez. Hoy quiero que recibas el código para que en toda tu vida cristiana hagas las cosas bien. Y este código, hay gente que tiene 20 años en el evangelio y no lo ha recibido. Jesús dice en la cruz, tengo un bautismo que tengo que hacer y me aflige hasta que suceda. Porque Jesús veía la cruz como este bautismo, como este descenso, como esta sepultura, pero también lo veía como esta resurrección. Y Pablo nos dice, fuimos bautizados en su muerte, fuimos sepultados con él. ¿Para qué? A fin de que llevemos una vida nueva. Bajar, ser sepultado, subir, el mismo patrón. Ahora viene lo que lo cambia todo. El patrón no termina hace 2000 años en la cruz del Calvario. Este patrón se sigue repitiendo en tu vida. Te explico, ayúdenme. ¿Cómo se siente estar debajo del agua? Chido, dice unos. Ok. ¿Qué pasa cuando te sumergen y no te dejan salir? ¿Qué tan chido se siente eso? Cuéntenme, ¿qué pasa cuando estás debajo del agua? ¿Sientes que te ahogas? ¿Qué más? ¿Te desesperas? ¿Qué más? ¿Te hace falta el aire? ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Se pueden? ¿Qué dijeron? ¿Se puede ahogar? ¿Dijeron? ¿Te pueden enfermar? Sí, mi amor, ponte tomillo para que se te quite y alcohol acá para que se te... Ahora, estar debajo del agua es horrible. Te empiezas a desesperar. Pero ese es el patrón que se repite en tu vida. Significa que entonces cada pérdida que tuviste de trabajo, de seres queridos que no entendiste, era un bautismo. Se supone entonces que si entiendo el código, cada relación que te destruyó fue un bautismo. Cada temporada en tu vida que fue horrible, que sentiste que te estabas desesperando, que te dio un ataque de pánico, significa que era un bautismo. Te ayudo, no te estabas ahogando, Dios te estaba bautizando. Pero se sentía como si te estuvieras ahogando, porque ese es el patrón que se va a repetir. Cada vez que Dios te ha hundido, no fue para ahogarte, fue para resucitarte. El problema es que si no entiendes el código, cuando Dios te hunda, vas a luchar. Pero si recibes el código, vas a ofrecerte. Ahorita lo van a agarrar, ahorita lo van a agarrar. Por eso cambia la interpretación de tus temporadas. Lo que te sucedió no fue abandono, fue proceso. Fue proceso. Y de alguna forma, el patrón que Dios tiene para tu vida incluye una sepultura, incluye una tumba. De eso voy a hablar el próximo domingo. No se lo pierdan. Y confía que si Dios es el que te bajó, es Dios el que te va a pasar y es Dios el que te va a subir. José fue lanzado en un pozo, ese fue su bautismo. José fue vendido como un esclavo, esa fue su sepultura. José quedó como el hombre más poderoso después de Faraón en Egipto, esa fue su resurrección. Por favor, no juzgues tu futuro desde el fondo del pozo. Dios no ha terminado de bautizarte. No ha terminado de bautizarte. Si tú crees que ayer físicamente hicieron en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, saliste y sentiste hermoso y dijiste yes, y te pusiste así para el Instagram, ¡qué padre! De verdad, no tienes una idea la felicidad que me da 450 y pico jóvenes bautizados. Ahora, me encanta ese servicio, me encanta ese servicio. A ver, levanten la mano los que se bautizaron ayer. Pregunta.
alguien te obligó a bautizarte. Jamás. Alguien te obligó. ¿Quién más? Levante la mano los que se bautizaron. Te obligaron. Te obligaron. ¿A quién lo obligaron a bautizarse? Ok, ese es el código. El código de la cruz es sacrificio. El código de la cruz es que Dios no te obliga a nada. Tú y yo nos ofrecemos. Si alguien te hubiera obligado a bautizarte en el momento que te meten al agua, a papalotear y a luchar, porque no confías que te van a sacar. Pero cuando tú te ofreces, tú te pusiste la camisa azul, tú llegaste temprano, tú te metiste a la alberquita, tú agarraste tus manos, tú confiaste, tú te bajaste, tú te subiste. Esa es la diferencia en la vida cristiana, el sacrificio. Hay gente que dice: Señor, ¿por qué me estás metiendo en esto? Te digo algo. Aguántame, todavía no. Se va a repetir en tu vida, porque tú estás viendo que Dios te está metiendo. Pero cuando tú dices, como Jesús, el código de la cruz: a mí no me quitan mi vida, yo la pongo. A mí no me obligan, yo me ofrezco. ¿Por qué crees que Jesús dice: si te dan una cachetada, pon la otra? Ay, qué burro. No, es un código. La primera, tú no pediste: cachetéame porque soy puerca. No. Te dieron la cachetada y no te gustó. ¿Alguna vez te han dado una cachetada? Mira, un piñazo te descuenta, pero una cachetada te deja ardido. Es una cosa como que agárrame que lo mato. Y Jesús en código te dice: si te dan una y te quedas ardido, pon la otra. ¿Por qué? Porque la primera que te dieron fue obligado. Pero la segunda, nadie te obligó. Y eso no lo entiende el diablo. Vine, toma. Dale acá más duro, papi. Porque cuando tú vives tu vida cristiana obligado por tu líder, obligado por tu mentor, obligado por tu pastor, obligado por tu papá, estás viviendo una mentira. Pero cuando tú vives tu vida cristiana: yo me entrego, yo me ofrezco, yo soy el que bajo, tomo la decisión consciente, es lo más real que puedes vivir. No, mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2, rápido. 1 Corintios 2, 7 al 8 dice: no, dice, la sabiduría de lo que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba ¿cómo? Encriptado. Ahí estaba, pero estaba escondido. Aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, antes, lo que estás pasando ahorita, se murió tu papá, se murió tu mamá, te rompieron el corazón, estás pasando algo difícil en tu trabajo, algo en tu escuela, con tu hermano, con tu hermana. Eso desde antes del tiempo ya está la solución, pero está encriptada y necesitas el código para poder verla. Dice, es tanto así que dice: los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Y aquí viene el mensaje que el enemigo no puede leer. Te cuento. El año pasado, a fin de año pasado, por ahí de septiembre, finales de septiembre, la mejor forma que lo puedo explicar es que financieramente como que se cerró la llave. Es lo mejor que puedo explicar. Es como cuando abres la llave de un lugar que no hay agua y suena y tiembla todo horrible y la cierras porque te espanta. Así se sentía. Y en medio de ese proceso, el Señor comenzó a hablar en mi corazón y me dijo: quiero que agarres esta cantidad y la siembres a tal persona, a tal iglesia, a tal ministerio, a tal familia. Yo le dije: Señor, hay que ser sabios, hay que ser administrados, así no voy a llegar a diciembre.
Lo bueno que el Señor no me escuchaba y me decía: te estoy diciendo que agarres esta cantidad y se la siembres a esta familia, a esta persona, a este ministerio y a esto y el otro. Quiero que des más. Y fue un sacrificio, pero fue un sacrificio voluntario. Y agarraba, y cada vez que le daba una semilla a alguien, le depositaba a una iglesia, le transfería un ministerio, inmediatamente el Espíritu Santo me decía: ahora quiero que en tu momento de oración, quiero que me alabes, quiero que me adores. Y les quiero ser sincero, al principio hacía paso de quinceañero, así de que llegas a los 15 años, te sacan a bailar y no quieres bailar y solamente haces izquierda a derecha, así de que ese es el paso, como que así, como que ya entras en onda y empiezas. Pero la onda es que en ese momento tú no estás en modo de sala, no, sino que estás cumpliendo, es paso cumplidor. Así, ¿no? Y yo me dijo: no. ¿Lo has entendido?, me dijo. Y me empezó a caer el 20. Y empecé a alabar a Dios en mi tiempo de oración, saltando, dando vueltas, gritando. Y de repente mi mente me decía: no vas a llegar a diciembre. Y yo no entendía, y el diablo tampoco entendía. No lo podía ver. Pero Dios tenía un plan desde antes que yo no había entendido, hasta que empecé voluntariamente, sacrificialmente, pero voluntariamente a hacerlo. Y aquí es donde este verso, Pablo dice: es que si los gobernantes de este mundo hubieran entendido lo que estaban haciendo, no hubieran crucificado a Jesús. El diablo cometió un error garrafal, estratégico, y eso que movió todas sus fichas. Se metió en Judas y en las suegras hasta el día de hoy. Trabajó con los líderes religiosos, presionó a Pilato, amontonó a la turba que decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pero con cada movimiento, Satanás estaba ejecutando el plan perfecto de Dios. ¿Cómo te cuento que los ataques del enemigo son trabajos de peón de Satanás con Dios? Dios, su chalán es el diablo. Y cuando el diablo dice: tengo apertura legal para acabarlo, Dios dice: eso es lo que tú ves. Lo que yo veo es que si él agarra el código del sacrificio y se ofrece en este proceso, lo que tú pensabas que era una muerte, yo lo veo como una resurrección. Y esa es la clave para la vida, la clave de la cruz, la clave del sacrificio. El código de la cruz es el sacrificio. Porque, amigos, para todo lo que hay en la vida cristiana y en la fe, hay una encriptación divina para todo. Por ejemplo, cuando tú quieres hablar con Dios y no quieres que nadie entienda, ni tu BFF, nadie, hablas en lenguas. Porque cuando viene el Espíritu Santo contigo, dice que Él agarra tus lenguas y empiezas a hablar un idioma medio extraño, que se escucha medio así, da medio cringe a veces al principio. Pero la onda es que ese cifrado solo Dios lo entiende. Y Satanás dice: ¿qué estará diciendo? Rabasanda, ¿qué estará diciendo? Y la Biblia dice que hablamos misterios a través de las lenguas. Y lo que decimos es lo que el Espíritu sabe que realmente necesitas. Es más, pastor, es que yo solamente oro 1 minuto porque no sé qué orar. Empieza a hablar en lenguas y tu espíritu empieza a comunicarle a Dios en forma encriptada lo que realmente necesitas. Todo en la vida cristiana tiene una encriptación divina. Y hay algo mucho más. Dile que está al lado: prepárate porque viene algo mucho mejor. Cuando el pueblo de Israel, fíjate, cruza el mar rojo y se abre, Faraón como que agarra la onda y dice: ya perdí mi mano de obra, tengo que recuperar mi mano de obra porque estas pirámides no se construyen solas. Y agarró todo su ejército, digo conmigo, todo. Ya se cansaron. Es que el agua te deja así medio raro, Agarró todo ese ejército y se fueron a buscar a los hebreos. Y los hebreos terminaron de cruzar el mar y el faraón se metió en medio del mar rojo también. Pero cuando pasó el último israelita, el mar se empezó a cerrar y los carros se hundieron, se estaban ahogando. Cuando Miriam, la hermana de Moisés, ve esto, agarra el pandero y empieza a danzar y empieza a cantar en medio de la ruina de Faraón. ¿Qué significa esto? Mira que está a tu lado, abróchate el cinturón.
Tu danza es un mensaje encriptado que el enemigo no puede leer. Fíjate bien, el código de la cruz es el sacrificio. Si tú te sientes obligado por Dios, vas a repetirlo una vez más. Pero si tú te ofreces en el proceso, así como Jesús se ofreció en la cruz, una vez se hace y una vez para siempre. Ahora, en medio de la sepultura del agua, el código es alabar a Dios. Porque lo que el diablo no entiende es cómo es posible que se te acabaron las lágrimas y tú estás levantando tus manos. Lo que él no entiende es cómo es que tu corazón está partido en dos y sigues saltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que Satanás lo confunde es cuando empiezas a bailar, empiezas a danzar, y lo que él pensó que iba a matarte se convierte en una temporada de gozo. Quiero cerrarte con esto. Es el mismo Pablo que escribe en Gálatas 2:20, si me lo ponen en la pantalla. He sido crucificado con Cristo, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora, digo conmigo, ahora, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó tiempo pasado antes y se entregó antes a sí mismo voluntariamente por mí. Este hombre Pablo tuvo la conversión más dramática de la Biblia. Estaba matando cristianos, se aparece Jesús, lo tumba del caballo, lo deja ciego y le dice: tú me vas a servir a mí. Cuando sucede esto, Pablo ni reconoce que era Jesús. Te invito a que lo leas en la escritura, en Hechos capítulo 8. Pablo dice: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? No sabía quién era. Le dice: yo soy Cristo, yo soy Jesús al que tú persigues. 3 doritos después, años después de naufragios, después de que lo apedreaban, después que lo latigaban, después que le pasaron 20,000 cosas en una cárcel, le escribe esto. Dice: ya no vivo yo, ya entendí el código. Con Cristo he sido, es decir, ahí te va. Entendí que esto es voluntario. Entendí que nadie me obliga a seguirlo a Él. Y ahora ya no vivo yo, sino que es Él el que vive a través de mí. Y la vida que ahora tengo, porque el cristianismo no es algo abstracto, el cristianismo no es subjetivo, el cristianismo no es una fantasía, es una realidad, es concreto, es práctico. Se vive los lunes, los martes, los miércoles mientras estás en el jale, los jueves cuando te estás divirtiendo jugando un deporte, los viernes cuando estás en el servicio de JDR, los sábados cuando vas al cine, los domingos cuando estás con tu familia. En todo tiempo el código es el sacrificio. El que tú voluntariamente digas: ¿cuál es mi siguiente proceso? No, nadie me obliga, yo me ofrezco. Y cuando te ofreces, hay gente que me dice: pastor, ¿por qué a mí me pasa siempre lo mismo? No te lo puedo explicar. Lo sé, pero no te lo puedo explicar. Necesitas el código. Te pasa lo mismo y lo mismo y lo mismo porque no has entendido el sacrificio. Y no te puedo culpar, ni el diablo lo entendió. Y cuando digo ni el diablo, tenemos que entender la referencia que nos da la Biblia. Por supuesto, no hay nadie más sabio que Jesús. Y después de Jesús,
Sabiduría a un hombre se le dio a Salomón, y de ahí en el ranking, los GOATs, está Salomón y está Daniel. Pero la Biblia dice que por encima de ellos dos está Satanás en sabiduría. Si una persona que se sabe la Biblia de pasta a pasta, como es el diablo, y que es tan sabio como la misma Biblia dice, y no entendió el código, no te juzgo, no te culpo, pero hoy Dios te lo está enseñando. El sacrificio. Nadie tiene que obligarte para alabar a Dios. Nadie tiene que obligarte para perdonar. Nadie tiene que obligarte. Tú y yo nos ofrecemos. ¿Cómo puede ser que quien eres, Señor, ahora Cristo vive en mí? ¿Cómo pasó eso? Pasó cuando entendió el código. Con Cristo estoy crucificado. El código de la cruz. La cruz. En esta Pascua, ese símbolo lo traemos colgado, lo ponemos en un buen arte, lo ponemos de protector de pantalla porque se ve súper cool, lo traemos de un tatuaje porque se ve increíble. Pero eso no es un objeto, no es una figura geométrica, es un código. Y ese código es sacrificio. Por eso cuando entiendes el código, entiendes que es mejor dar que recibir. Por eso cuando tienes el código, vas de gloria en gloria y de victoria en victoria, porque tus procesos suceden una sola vez. El pueblo de Israel, cuando se ahogaron los egipcios en el Mar Rojo, no los volvieron a ver nunca en su vida. Hay enemigos que nosotros los vemos cada mes, cada año, y decimos: ay, viene la inmoralidad otra vez, ya que me estaba yo portando bien. Ahí viene el pleito, ya que yo me estaba calmando. Y como que tienes visitas agendadas en tu año y procesos que repites y repites, porque el código es el sacrificio. No es tengo que pasar, es yo quiero entrar. Muy diferente. Cuando recibes esto, recibes la vida nueva que Dios dice. Recibes todo lo que la Biblia tiene para ti. Y me encanta que en esa reunión la gran mayoría, hay puro colágeno aquí, puro joven. Los de atrás también digan colágeno, colágeno. Eso lo decimos todos los viejitos. Si a tu edad yo hubiera entendido lo que estoy entendiendo a mi edad, ¿qué no hubiera yo hecho? Pero la realidad es que Dios nunca llega tarde, siempre llega en el momento exacto. Y hoy estás recibiendo la contraseña de la vida cristiana. Estás recibiendo el código de la cruz. Y el código de la cruz es: voluntariamente yo me ofrezco.